vidas transformadas. Bendiciones para ti, amigo, que me estás viendo hoy con una oportunidad más para bendecir tu vida desde aquí, desde Vidas Transformadas, y hoy con un programa muy especial que no te puedes perder, porque vamos a estar tocando un tema que pocos tocan, pero que va a ser de bendición para ti. Es el tema sobre el divorcio y cómo Dios transformó la vida de la pastora Débora Soto luego de ella haber atravesado un divorcio. También hoy me complace presentar su libro, el libro que se llama Manual de Sanidad del Alma y Heridas, un libro que va a impactar tu vida, en el cual ella estará tocando muchos de los pedazos que ella ha escrito aquí en este libro. Así que no te pierdas el programa, porque hoy para ti, tú que quizás has sufrido por la pérdida, ¿verdad?, de un ser querido a través de el divorcio, este es el programa que hoy Dios trae para bendecir tu vida. Así que me complace presentar a la pastora Débora Soto, autora de este libro que pronto estará a la venta. Débora, un placer por estar aquí con nosotros en Vidas Transformadas. Qué bueno verte de nuevo. Gracias. Asiento. Amén, amén. Qué bueno estar de nuevo aquí, sí, con la teleaudiencia, ¿verdad? Nuevamente en otro programa más. Gracias, Ginette. Pues mira, Débora, me parece interesante, y para todos los que nos están viendo, porque poco se habla del tema del divorcio en las iglesias, ¿verdad? Y sé que el divorcio es un tema que debemos de tocar, porque la tasa porcentual de los divorcios y matrimonios en las iglesias es más alto aún de los divorcios de personas que son inconversas. Así que para que muchos que nos están viendo, me gustaría que nos hables de tu proceso en medio del divorcio. ¿Cómo fue que se dio esta ruptura matrimonial? Y pues, ¿cómo fue que Dios pudo sanar tus heridas? Bueno, este proceso fue hace varios años, ¿verdad? Y en ese mismo momento que comienza ese proceso, recuerdo yo que yo estaba embarazada de mi hija Nadia. Es mi hija menor. Y yo estaba en un total quebrantamiento, me sentía depresiva, me sentía triste, con dolor, y fue precisamente cuando Dios me manda a levantar un ministerio de mujeres. Así que cuando se levanta el Ministerio de Mujeres Guerreras, comienzo yo con este proceso de separación. Así que eventualmente tú ibas a ver a una guerrera de Dios, ¿verdad?, en el espíritu, enseñando, adiestrando mujeres y haciendo talleres y escribiendo ese libro precisamente, pero también ibas a ver la mujer con su corazón dolido, lleno de tristeza, y cómo el Señor, a través de su palabra, Él me daba la información para el libro, escribir el libro. Y cuando yo me levantaba en la mañana, porque era de madrugada, que el Señor me ponía a escribir, me levantaba de mañana y el libro yo lo leía y era palabra del Señor para mi propia vida. Fue un proceso doloroso, es un proceso que no se lo espera una persona, porque la palabra de Dios te dice que es para toda la vida. Pero cuando esto sucede, ¿qué es lo que uno siente? Y esa es la parte, ¿verdad?, humana que las personas tienen que trabajar. Hay un pasaje bíblico en Isaías que dice de esta forma, que dice que desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay nada sano. Dice que hay llagas, hay confusión y hay llagas supurantes, y en otras versiones dice que son llagas con pus podridas. Cuando uno está pasando, ya sea por un proceso de divorcio o ya sea por un proceso de un duelo, de una pérdida significativa en la vida en su propia vida, son heridas abiertas. Y cuando tú no logras cerrar esas heridas, es lo que precisamente ocurre, y es lo que precisamente Isaías nos habla y nos dice que son
llagas abiertas, cuando tú no limpias una llaga, no le das el tiempo, ¿verdad?, de curarse, ¿qué pasa con la llaga? Se infecta. Y así es el proceso, ¿verdad?, de sanidad también del alma. Por eso es que este libro es un manual donde no tan solo nos habla del proceso de divorcio, ¿verdad? El proceso de divorcio fue el inicio a yo poder entender lo que es, ¿verdad? Vamos a tocar en esta tarde, ¿verdad? Y lo que se escribió en el libro, habla de nido vacío, habla del proceso. Hay un capítulo que es el capítulo favorito mío, que es renaciendo de entre las cenizas, como cuando todo para ti se ha acabado, ¿verdad? Cómo tú levantarte, aún siendo una ceniza que ya se apagó, cómo poderte levantar. Así que yo sé que va a ser un instrumento de mucha bendición para muchas personas. Yo sé que los que nos están viendo quieren saber qué fue lo que pasó, porque se acuerdan de que la palabra habla que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y queremos que nos hable, Débora, porque la persona era un líder en la iglesia. Era un líder en la iglesia. Era pastor. Era pastor. Y entonces estamos hablando de un matrimonio que estaba, ¿verdad?, ayudando en su iglesia, y que de pronto, de la noche a la mañana, el enemigo se mete y hay hasta infidelidad involucrada. Así que cuéntale ¿verdad?, a los que nos están viendo cómo Débora, ¿verdad?, luego de haber descubierto toda esta situación de infidelidad, cómo tú lo enfrentas esta situación, y aún así me contaste que luego Dios hizo una sanidad, porque al final de todo Dios sanó las heridas tanto en tu corazón como en él antes de él fallecer. Antes de él fallecer. Así que cuéntale un poquito para que las mujeres sepan que Dios tiene el poder para sanar las heridas. Ok, da inicio principalmente cuando estamos trabajando en talleres de discipulado, talleres de capellanía. Esta situación da inicio cuando estamos en pleno apogeo de trabajo para Dios, ¿verdad? La realidad era que yo no me esperaba algo así. Un día llego de mi trabajo embarazada, como te dije, de mi hija, y me encuentro que ya no hay ropa, no hay nada. Se había ido. ¿Qué se siente? Se siente como si todo se te fuera abajo. Se siente un vacío, un dolor tan intenso que a veces tú sientes como si fuese un montón de peso en tu pecho que apenas te deja respirar. Las noches eran largas y fue bien difícil luego saber que esta persona pues ya estaba con otra persona. Entonces el golpe fue doble. Entonces yo dije, tuve que decidir entre servirle a Dios o quedarme tirada y no hacer nada. Y por eso te explico ahorita que es donde se da el inicio de levantar el ministerio Mujeres Guerreras de Dios. Y ahí es que yo me levanto como guerrera. Yo creo que este proceso fue el empujoncito que me dio Dios para comenzar a meterme de profundo a lo que es la palabra y a conocer un Dios verdadero. Como Job decía, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Y es ahí donde yo comienzo a ver la mano del Señor levantando el ánimo, levantando mi corazón, llenándome de nuevas fuerzas, porque yo sé que muchas mujeres están pasando por este proceso y entiendo, porque nadie va a saber lo doloroso que es a menos que lo haya pasado. Y eso es un dolor muy fuerte. Sí, no cabe duda que la pérdida de, ¿verdad?, de una pareja, o, ¿verdad?, del esposo, y más bajo la circunstancia que da, duele. Pero yo sé que uno tiende como a mucha gente a decir, Dios, pero si yo estaba buscándote, ¿qué es lo que está pasando? Si estábamos involucrados, precisamente es el descuido
Esa es la de palabra nuestro más hogar, importante. el que puede hacer que aún nosotros siendo líderes, pastores, evangelistas, estemos expuestos a que estas cosas ocurran, y ha ocurrido muchas veces con grandes ministerios. Eso es así. ¿Qué consejo, Débora? Porque yo sé que no solamente estamos hablando de mujeres, aquí yo sé que hay hombres Eso. que sus esposas han sido las que, estando en el ministerio, compartiendo tanto con la gente alrededor, pues han caído de la gracia. Así que, Eso es ¿qué así. consejo, verdad, según tu experiencia vivida, hiciste tú para que el Espíritu Santo pudiera sanar esas heridas? Porque me contaste que luego de eso, cuando él enfermó, tú lo cuidaste. Yo lo cuidé, yo lo cuidé. El proceso de separación de apenas de 3 años fue el suficiente tiempo que Dios utilizó para yo implantar lo que el mismo Dios me hablaba. Wow. Era llegar al perdón, porque cuando tú miras hacia atrás y ves a una persona que te hirió y sientes algún sentimiento contrario, ¿verdad? Sientes resentimiento, sientes odio, ¿verdad? Es porque no has perdonado. Y ese perdón fue la base más importante, llegar a perdonar. ¿Por qué? Porque de esa forma, al entrar a la reconciliación, yo no podía reclamarle a él porque mi corazón estaba sano. ¿Okay? Hay muchos líderes que hoy están pasando por esta situación. Y esto es algo estrictamente que debe de ser como Dios nos habla. Primero Dios y segundo la familia. Yo creo que los divorcios en la comunidad cristiana, que es casi el 27% más que las personas que están afuera, ¿verdad?, que no son cristianos, es una estadística o un número alarmante. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque tú bien lo dijiste, hay un descuido. Descuidamos el hogar. Yo creo que la unión entre pareja también va unida como la unión espiritual entre el sacerdote de la casa con su esposa. Debe ser fundamental, porque a veces nos afanamos y nos afanamos como Marta y abandonamos ciertas cosas que son importantes. Entonces, cuando esto sucede, yo como persona mido dos puntos, un 50 y un 50 de probabilidades de que ambas personas tuvieron que ver en una separación. No es que él me fue infiel, sí, pero ¿a causa de qué? Y entonces hay que llevar a la persona a entender y a rebuscar en su interior, que se haga una introspección. ¿Qué fue que pudo haber provocado que mi esposo tomara una decisión? Pero también tenemos que hablar, el divorcio no tan solo por una infidelidad, sino por otras características, otras condiciones, que también lo hablo en el libro, cuando es violencia doméstica, Muy cuando importante. hay golpes, porque también tenemos que tocar eso. Muy importante, porque es importante dejarles saber que Dios bajo ninguna circunstancia nos llama a nosotros a que nosotros estemos sometidos a un maltrato que pueda encadenar en una muerte. O sea, no solamente de la mujer por el hombre o el hombre por la mujer, sino que también han habido en estos últimos casos que he podido leer, le han quitado la vida hasta a sus propios hijos. O sea, Dios no nos ha llamado a eso. La palabra dice, el avisado ve el mal, huye y se esconde. Amén. Y es importante tocarlo, porque yo creo que la iglesia ha perdido de perspectiva, y verdad, con mucho respeto lo hablo, el que la institución primordial está en crisis y hay que volverla a su estado normal, porque la palabra, todo comenzó con la creación de Adán y Eva. Así que Dios siempre pensó en la familia desde el inicio, y es importante poder traer temas que reconstruyan lo que es la familia y lo que es la unión, ¿verdad?, matrimonial. Es interesante, Débora, te escucho hablar. También la palabra nos habla cuando dice bien claro que el que anhele obispado cuide bien su casa. Así que Dios sabía cuando, por inspiración del Espíritu, ¿verdad?, nos deja escrito a través de su palabra.